La joven mujer que vamos a conocer enseguida parecía haber venido al mundo solo para sufrir. Su niñez estuvo marcada por una cadena de abusos y maltratos que hicieron de Juana Herrera de Lima, Perú, una joven frustrada y sin propósito en la vida. Aquí para ustedes su dramática historia. Yo sentí que mi infancia me la robaron. Eso llevó a que yo renegara de mi propia identidad sexual, ¿no? No quería ser mujer, quería ser hombre. Me acuerdo cuando estaba creciendo los senos, me los aplastaba. ¿Por qué Juana Herrera de Lima, Perú, sentía que su infancia le había sido robada? ¿Qué la hacía rechazar aún su propia identidad? Para descubrirlo, adentrémonos a donde sus conflictos tendrían su origen. He tenido una infancia con una familia totalmente disfuncional. No recuerdo momentos alegres. Mi papá tenía muchísimo dinero, pero que lamentablemente ese dinero mi papá se lo gastaba con mujeres. Pero más allá de su desenfrenada y lasciva vida, Mi papá se drogaba, ¿no? Y ese dinero, a los 2 o 3 días, ya no había absolutamente nada. Fue un abandono total por parte de mi papá a nosotros. y más allá de ello, Mi papá abusó de mí a los 3 años. y año tras año lo siguió haciendo, sin que ni siquiera su propia madre pudiera hacer nada para defenderla, pues. Y él decía, si ustedes me acusan, le dicen a su mamá, yo voy a ir preso y ¿quién va a cuidar de ustedes? Su mamá no sabe trabajar, no sabe hacer nada. Yo soy el único. Así, el abuso que sufría fue su pan diario. En realidad yo no sabía lo que era una vida de gozo, de paz, de disfrutar. No sabía. Al paso de los años, Juana se hizo adolescente. Y como era de esperar, esta fue, Con miedos, con inseguridades, con desbalances emocionales en mi vida, con ataques de pánico y de ansiedad que yo no sabía que los tenía, con una necesidad, sí, de querer buscar protección en las personas. Y yo creo que de alguna u otra forma, debido a esa búsqueda, es que ejerzo un tipo de prostitución, de venderse o de ofertarse para buscar a alguien que te pueda cuidar y que te pueda sostener. pero más allá de sus problemas emocionales, Yo no tenía un lugar donde dormir y yo prácticamente dormía, me metía a los edificios, durmiendo muchas veces en lugares donde habían 2 o 3 personas, durmiendo en un colchón donde al costado estaban teniendo intimidad y tú estabas durmiendo ahí pegadita y el otro pata que quería tocarte, pero no tenías otro lado. solo le quedaban gritos en silencio de preguntas sin respuesta. Fue en ese momento donde yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo? ¿Qué necesito para salir de esto? Eso creo que fue un quiebre en lo que yo estaba, cómo estaba viviendo. Y como que si sus preguntas hubieran llegado al cielo, alguien apareció en su vida, quién sabe, para cambiar su historia. Lo conocí allí en un café y me acuerdo que estábamos conversando, pero él comenzó a hablarme de él y comenzamos a tener una amistad. Era Carlos, un veterano actor que fue conquistado por ella. Yo creo que conocerlo a él me sacó de la vida que yo estaba llevando. Y de ahí un tiempo es que ya salimos juntos como pareja. Y poco después, ambos se mudaron, pero los problemas también fueron con ellos. Yo no le sabía dar un abrazo, no sabía darle la mano, ni siquiera un beso. Lo que me había pasado había afectado bastante nuestra etapa, la parte íntima. Era nula totalmente. Yo no podía, de verdad, a él satisfacerlo sexualmente. Ese era un problema en mí. Pero sus problemas se vestían de otras formas. Celos en mí. Entonces yo tenía celos enfermizos con él. Y yo cuando le contaba a él me decía, no, tú estás inventando, en vez de creerme. Al tiempo, Carlos y Juana se casaron y tuvieron hijos, pero los problemas también aumentaban. Mi esposo tenía muchas cosas que me hacían recordar a mi papá. Igualito a mi padre. Yo no me parezco a tu padre, ¿me escuchaste?
Y no solamente por su cabello cano de mi esposo, que siempre lo conocí canoso. Entonces, cuando yo le decía algo, mira, esto me hace recordar a mi papá, a él le molestaba, entonces él era muy agresivo en sus reacciones. Y cuando algo no le gustaba, él a veces y golpeaba la puerta o golpeaba un armario y lo rompía. Confundida y triste, los días para Juana cada vez eran más amargos, hasta que un día, En un momento de crisis, yo tomé la decisión dije, yo me mato con mi hijo. Mi hijo tenía meses de haber nacido. pero como último chance, una invitación a un retiro le hizo posponer su macabra idea. Y yo me acuerdo que fui y le dije a mi esposo, mira, Carlos, Si yo no vengo de ese retiro, de haber sanado toda área de mi vida, que yo le he pedido a Dios, tú y yo tenemos derecho a separarnos. No es justo que vivamos así toda la vida. Tú puedes ser feliz con otra persona. Los dos merecemos ser felices. si yo de este retiro no vengo sana en un área de mi vida que le he pedido a Dios, tú y yo podemos separarnos y a ti dejo que tú vivas con otra persona, que hagas tu vida bien. Casi sin esperanzas, los días pasaban en aquel retiro. Y un día, en medio de una clase, Y es así que en este retiro, yo me acuerdo que nos dijeron que teníamos que clavar en la cruz, teníamos que clavar algo que nos dolía. Y yo me acuerdo que en el lado derecho del hombro yo clavé un papel donde decía que este dolor de lo que mi papá había hecho y que me impedía disfrutar la vida, me la quitara. Y me acuerdo que en el momento que yo clavé, tuve una visión en la cual yo vi a Jesús clavado, la parte del hombro donde yo había clavado mi papel, una herida abierta. Y una de estas células rojas o estas cositas rojas que se movían hubieran absorbido el papel. O sea, y la herida se cerró y la visión se fue. Y fue en ese momento que yo en mi interior sentí que algo me lo habían quitado, había un peso que se había ido. y luego, de los labios de Juana, brotó un clamor de oración al cielo diciendo: Dios, hazme que yo te conozca, haz que yo dependa de ti, que realmente mi vida dependa de ti, que no dependa de mi esposo, ni de mis hijos, de nadie, solo de ti. Quiero conocer a ese Padre bueno que protege, que cuida, que valida, que levanta, que me guía, que me exhorta, que hace que yo pueda vivir confiada. A partir de ese momento, yo sí te digo algo, mi vida en mi relación con Dios es totalmente diferente. Yo no puedo hacer nada sin Él. A partir de ese momento, cambios importantes se vieron en su vida. Por ejemplo, recordar su infancia de manera diferente. Tomé la decisión de soltar todo el pasado. Además, pudo perdonar y restablecer la relación con su anciano padre. Yo le di a mi papá, le hice a él la oración de fe y él aceptó a Cristo. Ya mayor él lo aceptó. Y también con Carlos, su esposo, con quien tanto había discutido. Mi esposo se ha guardado y cuidado mucho porque él ahora es cristiano. Totalmente agradecida a Dios, nos dice: Si Cristo no hubiera venido a mi vida, yo hubiera sido una alcohólica. De verdad que estoy tan agradecida. Y la forma de poder mostrar agradecimiento es en mi servicio en la iglesia. Estoy agradecida a Dios con mi esposo. Estoy agradecida a Dios por mis hijos. Y como evidencia de ese agradecimiento, hoy invierte su vida sirviendo a otras mujeres que, así como ella, sufren las heridas de su pasado. Soy una persona que tiene la responsabilidad de mujeres en la cual llevamos la palabra de Dios. Soy como una especie de monitora en las vidas de ellas. Hoy además Juana realiza actividades de impacto social en el mundo del arte. Debido a lo que pasó, Dios puso una carga en mi corazón para formar una ONG que se llama Voces en el Silencio, que luchamos puntualmente contra la trata de personas en lo que es explotación sexual. Hoy Juana tiene un mensaje para todas aquellas personas que sufren situaciones difíciles como ella sufrió. Tu dolor no es indiferente a Dios. Yo no sé cómo, pero Dios va a llegar a ti.
Lo único que tú tienes que hacer es totalmente rendirte a Él. ¿Y cómo te rindes? Diciendo, Chan, basta ya, no sé cómo vivir. Ahí es donde Él siempre ha estado. Hay un versículo que siempre me sigue: yo nunca te voy a desamparar. Ese es un versículo que golpea fuerte a mi corazón. Y efectivamente, Él nunca me ha desamparado. Gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse, dennos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.